Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? Buenas noches, profe. Buenas noches, Luis. Oh, ok, chicos, bueno. Ahí en el Hola, campus ya profe. les... A Justin. Ahí vi el mensaje, Justin, ahora lo conversamos al final. Ok. Entonces, chicos, ok. Bueno, en orden de asuntos que el tiempo apremia, ¿cómo les fue con el examen? Profe, a mí me fue bien, por dicha. Sí, al margen de digamos, al margen de la nota, digamos, me gusta siempre saber como la sensación que les transmitió, porque, digamos, para hacerles corta la historia, en algún momento yo llevé a contaduría, estuve llevando como por 2 años, por casi 3 años ingeniería, ¿verdad? Pero dice por ahí el proverbio, no se le sirve a dos señores, y temas de horarios, y que yo ya andaba enrolado trabajando para matemática y cálculo en esta parte de docencia y demás, y hubo que tomar la decisión de que me iba a matar, ¿verdad? Porque eran jornadas muy largas. Entonces, dentro de cálculo uno, ¿verdad? Para no darle mucha larga a la historia, decía mi profesora de matemáticas en el colegio que nadie lo pasaba a la primera, ¿verdad? En el primer examen por vago, en el segundo me fue mal por disléxico. Es que le di vuelta a un dato, lo escribí mal y todo el resto lo hice bien. Y me decía el profesor, no, es que usted, pues dice, no, dice, es que escribe esto aquí, no es consecuente el resultado, ¿verdad? Dice, si usted me lo puede apelar, pero y se le va a caer, dice, no le va a progresar. Y digamos, ahora uno ya viéndolo desde este lado, tiene razón. Y en ese entonces el profesor, y con su carácter fuerte que tenía, y tal vez una forma poco cristiana de decir las cosas, y dio a entender de que nosotros estábamos ahí sin saber cómo, ¿verdad? Entonces, por eso que yo decía, es que yo no siento que tenía que irme mal, ¿verdad? Y ya después, sí, en el último examen le saqué un 100, y en el examen de ampliación un 100 también, porque yo sí sabía, ¿verdad? Y como quien dice, un mal día lo tiene cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso era lo que me gustaría saber de ustedes, así que al margen de la nota, al margen de la nota, ¿cómo se sintieron con el examen? Profe, a diferencia del compañero, a mí sí me costó. Y sí costó. Jennifer, Profe, yo no sé por qué, pero sentí que me iba a dar un colapso. sí, ¿verdad? Era aquello que yo les decía en la primera semana, ¿verdad? Que el curso rompe el molde ¿verdad? Que yo no sé hasta dónde también habrá cuota me incluyo, ¿verdad? De los que trabajamos al inicio de la malla curricular, con Conta 1, Conta 2, ¿verdad? De que nos acostumbramos a trabajar un machote, ¿verdad? Y si alguno pasó por Víctor Hugo, verán que la antología de Víctor Hugo, uno de esos viene en el examen, le cambian los datos, pero digamos, el tipo de ejercicio y la forma de presentación siempre va a ser la misma. Bueno, yo trato siempre de darle, de que no sea como el mismo ejercicio con otros datos, ¿verdad? Y ya, bueno, y son cuestiones de formas, ¿verdad? Como me dijo una vez una de mis estudiantes que estuvo conmigo en Contados, y un día me da topón cuando todavía éramos presencial, y yo, ¿cómo le va en costos? ¿Verdad?
¿Cómo va con costos? Cosa, profe, es facilísimo. La señora que da el curso dice, usted le da 3 ejercicios y uno viene en el examen. ¿Verdad? Y entonces, y yo soy ya en la vida no, la vida no es de memoria, porque al final yo estoy trabajando para forjar la próxima generación de ejecutivos, directores, gerentes, consultores. Entonces, yo lo que procuro es tratar de que aprendan a tener criterio ante una situación en particular, ¿verdad? Como me pasó una vez en este tema, ¿verdad? En una asesoría, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis de ofertas y había unos costos que para mí no tenían que ir en la oferta para la licitación. Y las empresas nos estaban cobrando los costos de preaviso, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, o sea, para esta unidad financiera, no, el costo no debería considerarse. Sin embargo, solicitamos el, la asesoría del área laboral penal, de la IA, ¿verdad? Entonces, si se le manda a pedir criterio del área laboral penal, no 5 páginas de hablada de paja. Y entonces me dice la abogada de la licitación, me dice, para vos debería de ir. O sea, entonces, para que vean, digamos, ya en la vida real cómo funciona, ¿verdad? No, no, el preaviso se calculaba un mes. No, no, o sea, estamos hablando de un análisis económico, de un contrato donde la ley, bueno, ahora se llama de contratación pública, cuando esto era la ley de contratación administrativa. ¿Y qué dice la ley? Que lo que yo le voy a cobrar al Estado por un bien o servicio incluye todo lo que afecta al servicio. Entonces, ¿por qué nosotros decíamos que no, que el preaviso no? Porque el preaviso no es algo cierto, ¿verdad? Porque lo que la empresa hace conmigo es un contrato de servicio, ¿verdad? Yo no soy el patrono. O sea, si usted tiene que contratar gente y puede que no la tenga que despedir, ¿verdad? Porque tiene a dónde colocarlos. Entonces, vea que ese es un incierto. Un segundo. Ahí si escuchaban el rechinador es el pollito que está despierto, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso decíamos, es que el preaviso se ve incierto, ¿verdad? Que puede ser que el empleado lo cumpla o que se vaya y se lo tenga que pagar el patrono, o que más bien el patrono no quiera tener al colaborador y se lo pague con tal de que se vaya. Pero entonces llegó la abogada y nos hizo el cerco. Para vos debería considerar si yo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno saca esa parte, ¿verdad? No es la memoria, es el criterio, la comprensión del contexto. Como digo yo, ahí licenciado, usted que es la que interpreta las leyes, que ese es su campo, ¿qué dice la ley? Que el precio incluye todo lo que afecta al servicio. Y yo, en este caso, el preaviso puede que no lo afecte. Entonces, vamos a pagar por algo que es incierto, ¿verdad? Y ya le digo yo, vea que el artículo tal del Código de Trabajo dice esto y esto con respecto al preaviso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí, entonces, a partir de esa exposición, la abogada dice, sí, tiene razón la parte financiera. Y ven, ahí no hubo nada de memoria, ¿verdad? O sea, partiendo siempre esa premisa de los elementos del costo, que en este caso era de un servicio, pero es acomodarlo en el contexto. A veces sí, a veces es más fácil, a veces más complejo, pero es parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y eso era lo que yo les vendía al inicio del curso, ¿verdad? Y que por eso incluso les dije, por eso este primer examen tiene poco peso, porque sé que cuesta a veces un poco acomodarse a la metodología. Pero vamos a echarle un vistazo al examen. Igual, siempre, aunque les vaya bien, ¿verdad? Después del primer examen, yo siempre saco para asignarle un crédito extra. ¿Qué es el crédito extra? Y que yo asigno un par de lecturas, ¿verdad? Pequeñitas, y les dejo una pregunta
relacionada, una pregunta relacionada a la lectura, ¿verdad? Y me lo tienen que contestar ahí en algo pequeñito, ¿verdad? Un comentario de una página. Tampoco quiero un ensayo ahí súper extenso. Y entonces, por ahí eso yo siempre lo que hago es que les agrego 15 puntos al examen de menor calificación, ¿verdad? Por eso les digo, y porque puede ser que en el final sea el más bajillo de los tres y entonces ahí les sube 15 puntos. O en el segundo o en el primero. Entonces por ahí tranquilos, yo soy de la escuela ¿verdad? Como a mí me decían en su momento, había un profesor de apellido Tortos que daba mate financiera y que a mí todos los que llegan más adelante en la carrera, matricule con Tortos, si usted se queda es porque es bruto, porque el profesor dentro de lo exigente que era también le daba a uno como ese cheque en blanco, ¿verdad? Que lo mandaba a uno a hacer como 40 ejercicios que había que entregárselos el día del examen, donde usted ya tenía 20 buenos, ese era como el crédito. Entonces, si usted sacaba un 60, terminaba con un 80 en el examen, ¿verdad? Porque entonces ya él tenía como esa retroalimentación de que usted sí estaba trabajando en él, ¿verdad? Dedicándole su tiempo al curso. Entonces, por ahí no, no pasa nada. De hecho, a ver si ya lo abrí. Y vamos a revisar el examen para verlo así. Para explicarlo, igual ya está en el campus, en la carpeta de esta semana. Me avisan cuando ya están viendo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, ¿verdad? Entonces, teníamos el primer ejercicio, ¿verdad? Que era una empresa de madera, era una mueblería, que y su portafolio era juegos de comedor, puertas y estanterías, ¿verdad? Y tenía ahí un estado dice que en el último año vendió 1,500,000 y terminó con una utilidad de $400,000, ¿verdad? Una utilidad antes de impuestos. Y dice que en un proceso de reorganización, la empresa ha determinado que ahora tiene libres 5,000 horas máquina y un ahorro de 800,000 pulgadas de madera, ¿verdad? Entonces vean ahí el detalle. Entonces la empresa está liberando capacidad, ¿verdad? Entonces, y la empresa descubrió que haciendo ciertos acomodos, ¿verdad? Necesitaba para producir lo mismo menos madera y menos tiempo, ¿verdad? Entonces, conforme a lo que hemos visto, eso es un beneficio en sí mismo o puede ser un arma de doble filo, según lo hemos visto. ¿Qué pasa si yo a los operarios les pago 48 horas y resulta que he vuelto tan eficiente el proceso que solo trabajan medio tiempo? Y el resto jugándole al póker o al dominó.
¿qué nos pasa como empresa? Tenemos 50 operarios que contratados por 48 horas y por mejoras tecnológicas ahora solo trabajan 24 y les seguimos pagando 48. Sí, profe, ahí está mal. Estamos, ¿verdad? Eso no es una pérdida. Yo me acuerdo la mamá de un amigo de infancia y trabajaba en la fábrica donde hacen las tortillas, ahí en Pavas, adentro. Y eso que a veces la llamaban y le decían, véngase que hay pico de producción, tenemos que tirarlo a 12 horas para salir. Y ella contaba que a veces a las 2 de la mañana se acababa la cuota. Y ahí tienen que esperar hasta que sean un poco más de las 4:30 porque ya sale el primer bus de Pavas a San José. Entonces, y tras de eso son extras nocturnas, ¿verdad? Que todavía son mucho más caras. Que, que son todavía más costosas esas horas extras. Pero y no hay producción, ¿verdad? Por una mala programación, como hemos visto cuando se elimina un producto y no lo reemplazo, ¿verdad? Si solo lo elimino, que era más bien contraproducente. Entonces vean que aquí la empresa está como en esa disyuntiva. Hizo un reacomodo y ahora le está sobrando materia prima y, y horas máquina, ¿verdad? Y por lo que dice que tras una reunión se decidió analizar la implementación de tanto producto como lo permita el recurso generado de dicho ahorro, ¿verdad? Entonces tenemos que podemos agregar a nuestro portafolio sillas, escritorios o sillones. Se tiene la demanda, me hablan de los precios, costos variables, la cantidad de material requerido y las horas requeridas. Entonces, ¿cuánto podemos producir? Tanto como la madera y las obras máquina me alcancen, ¿cierto? Ven que se parece al ejercicio de la tarea que lo habíamos revisado en clase, que bueno, ahí en este caso era capital de trabajo y horas máquina, pero en este caso en vez de capital de trabajo es madera, pero la estructura vean que va siendo casi que la misma, o sea, es una restricción que tenemos. Entonces, ¿cuánta madera gastamos en las sillas, en las puertas, las estanterías? No interesa. Lo que me interesa es que tengo que ver qué hago con las 5.000 horas máquina y, y las 800.000 pulgadas de madera. Y después, en el último párrafo del caso, me dicen, a lo interno de la administración superior se está discutiendo, dado que cualquiera de los productos agotaría la cantidad de materia prima proveniente de los ahorros, por lo que no habría cambios en el costo de adquisición, ¿verdad? Porque uno podría decir así muy a la ligera, sí, dejo de comprar, ¿verdad? Ya eso no lo voy a ocupar, no compro. Pero, digamos, no es en sí es uno de los puntos que está en la empresa en discusión, ¿verdad? Y recuerden que mis proveedores muchas veces el precio va en función del volumen de compra, ¿verdad? Entonces, si yo le empiezo a comprar menos, me va a subir el precio. Entonces, puede que ese ahorro no termine siendo, ¿verdad? Como dicen popularmente los abuelitos, lo ganado por lo servido. Sí, ya gasto menos materia prima, pero y me van a subir el precio, entonces no gano mayor cosa. Y también dice que la otra parte de la administración se encuentra preocupada por el uso de la capacidad de planta excedente tras los cambios implementados, ¿verdad? Entonces, decía la pregunta 1, determine cuál producto se debería implementar considerando que la empresa se encuentra a los dos recursos limitados, ¿verdad? Que tenemos que jugar con las dos partes, ¿verdad? Entonces vean que tenemos, ¿verdad? Ya la empresa nos decía el precio unitario, el costo variable unitario. Entonces calculamos
el margen de contribución monetario, ¿verdad? Que ya lo conocemos. Precio menos costo variable. Precio menos costo variable. Pero ahora sí, tengo que ver en función de qué recurso lo voy a priorizar. Si lo vemos por las pulgadas de madera que se requieren, y tengo que la silla me genera un punto 30 por pulgada, un punto 13 los escritorios y punto 5 los sillones. ¿Cuál producto es el más rentable? Según la tabla, los sillones, ¿no? Los sillones en función de la madera, ¿verdad? Por el margen de contribución por pulgada, ¿verdad? O sea, es el producto que el más rentable en uso de la, ¿verdad? Que nos puede generar mayor valor en la madera. Pero nos decían que en las horas de producción, hacer los sillones me toma 6 horas. Porque también estoy alcanzado, ¿verdad? No estoy tan holgado con las horas máquina. Dice que apenas son 5.000 horas, ¿verdad? Y vean que en función de las horas máquinas requeridas, el más rentable son las sillas, al revés, ¿verdad? Y los sillones son los menos. Entonces, vamos a ver el juego. Si yo quisiera producir la demanda máxima, vean el juego. El único que me alcanza, ¿cuáles son? Las sillas. Me alcanza la madera y me alcanza la fábrica. Pero y no tengo la garantía. Puede ser, ¿verdad? Que tenemos que ponerlo a prueba, que produciendo poquitos sillones o poquitos escritorios genere lo mismo que con las sillas. Entonces vámonos al producto que parecía más rentable, ¿verdad? Que decíamos los sillones. ¿En cuánto es lo máximo que yo puedo producir en sillones? Y las 5.000 horas que tengo entre 6 horas por unidad, ¿cuántas unidades voy a poder producir apenas? 833 para generar $208.000, pero vean lo que apenas, apenas gasto la mitad del material que ¿qué pasa con el resto del material? O sea, me sigue sobrando materia prima y ya no tengo más que hacer, ¿verdad? Entonces, vean ahí el juego, que, digamos, no lo dice explícitamente, pero es una conjetura válida. ¿Qué hago yo con 400.000 pulgadas de madera almacenada y no ahí, estorbando en la bodega? ¿Y qué riesgo tiene, en este caso, la tenencia de inventario como la madera? Pero fue una consulta. Sí, ¿Por qué multiplicó eso por 500? porque es la cantidad de madera que una, un sillón, perdón. Sí, estoy analizando los sillones, ¿verdad? Y yo digo, o sea, ¿cuántos sillones puedo producir con el Ah, recurso? Porque es el otro producto rentable desde el punto de vista del uso de la madera. Entonces, solo puedo, con las 5.000 horas, me alcanza para 833 sillones. Pero y me voy a ganar 208 y me va a sobrar materia prima, ¿verdad? Entonces, vean que ya ahí entro en esa coyuntura. No, ya tengo materia prima excedente y no tengo capacidad de procesarla. Entonces, ¿a qué tengo que recurrir? A dejarla almacenada, ¿cierto? Pero, ¿qué me conlleva la tenencia de inventario?
Gasto. Almacenamiento, algún riesgo, ¿verdad? Es- las maderas son inflamables, ¿verdad? Un riesgo, me genera un riesgo de incendio, probablemente haya que invertir en medidas de mitigación, ¿verdad? El tipo de construcción en el que la vamos a tener y demás, ¿verdad? De hecho, no sé si han visto que por lo general en los depósitos de materiales están como en racks de purlin, ¿verdad? Apiladas, con los techos altísimos y por lo general como en un pasillo en campo abierto, o sea que no, que si se incendia sea solo la madera y no agarre fuego nada más, ¿verdad? Por lo menos cuando iba a ferreterías yo siempre noto eso, que la madera está como aislada en estanterías de metal, o sea que si se quema, pasara algo y sería muy difícil, ¿verdad? Porque son galerones a 4 o 5 metros del techo y muy ventilados, por lo mismo, por ese riesgo de, ¿y qué hago yo dejándome esa materia almacenada si ya no tengo, ¿verdad? Entonces bajamos otra vez a lo mismo. Me compro barato, pero es para tener ahí llenas las bodegas. Entonces el descuento que me da el proveedor lo pierdo por otra parte, ¿verdad? Entonces al final, ¿cuál producto es el que termina siendo más beneficioso para la empresa? Las sillas. Me gasto toda la materia prima, me sobra un poco de horas máquina, pero es al que más ganancias desde el punto de vista realista, ¿verdad? Porque esto es teórico, ya sé que no me alcanza, ni los sillones tampoco, ¿verdad? Si lograra vender todos los sillones sería ¿verdad? Volver más eficiente el proceso y vender por lo menos 2000 sillones, ¿verdad? Poderlos fabricar con ese recurso, ahí estaríamos hablando de otra historia, pero en el contexto, por eso produzco los sillones. Claro, es hasta ahí. Sí, profe. Y teníamos el punto 2 que nos preguntaban que cuánto sería el incremento de las sillas y ya en el cuadrito lo habíamos averiguado. Vendo las 8000 sillas a 50, a 400.000 menos costos variables. Lo que incrementa es el margen de contribución. Y alguien podría decir, ¿y los costos fijos? No hay costos fijos porque estoy usando la misma capacidad instalada, ¿verdad? Que simplemente me quedo ociosa. Entonces, al final, esto que termina un incremento de ganancia neto para la empresa. Y eso era el ejercicio número 1. Claro, es hasta ahí. Vamos con el ejercicio 2. Ay, los pleitos. De hecho, por ahí vamos a ver un par de casos que son de igual, de pleitos entre gerentes más adelante. Y dice así. La empresa El Dilema tiene enfrentados al gerente de ventas, el gerente financiero y el gerente de producción. Dado que la empresa, a pesar de tener una capacidad normal de 200.000 unidades, los últimos 3 años ha venido produciendo 120.000 unidades de su único producto, el cual se vende a un precio regular de $6. Sin embargo, recibió la solicitud de un cliente en el extranjero para abastecer un único pedido de 50.000 unidades a un precio de $4.50 la unidad. Se muestran los criterios de cada uno de los gerentes. Y dice así. El gerente de ventas dice,
Una pérdida de 20 centavos o menos por unidad es un sacrificio razonable con tal de dar a conocer el producto en un nuevo mercado. ¿Verdad? Eso es lo que dice el gerente de ventas, ¿verdad? Que es como, por eso es que a veces vemos los productos, ¿verdad? Cuando sale un producto nuevo al mercado, por eso siempre dice precio de introducción, ¿verdad? Porque es parte del mercadeo para darlo a conocer. No es que de entrada se empiece a vender a su precio real. Luego dice el gerente de producción, que es un completo despropósito encender la línea de producción por un pedido que de inicio se sabe deja pérdidas. Entonces el gerente de producción dice que él no se va a poner a fabricar nada sabiendo que ya de entrada está perdiendo. Y el gerente de finanzas dice que la teoría de costos se refiere que en temas de decisiones existen una serie de costos que distorsionan la toma de decisiones, dado que la empresa ya se encuentra vendiendo por encima del punto de equilibrio. Aceptar este pedido viene a contribuir con mayores ganancias. Con la siguiente información determine. Y me hablan de una serie de costos por unidad, ¿verdad? Materiales, gastos operativos, costos indirectos, y también me hablan de costos y gastos fijos, mano de obra, gastos operativos y costos indirectos de fabricación. Entonces, según sus cálculos, determine quién de los gerentes tiene la razón, ¿verdad? Entonces, y me decían, no era solo por la paja de colchón esta que viene ahí, que tenía que, sino, recordemos que somos gente del área de finanzas, de las ciencias económicas, los números son los que nos respaldan. Entonces vamos a una serie de datos que hay que comprobar, ¿verdad? El gerente de finanzas dijo que la empresa está vendiendo por encima del punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántos son mis costos fijos? ¿Verdad? 173,000. Y costos variables, 425. Eso significa que el punto de equilibrio de la empresa, ¿verdad? Si lo hacemos costo fijo entre margen de contribución, ¿verdad? Ahí está el precio de los $6 menos los 425. La empresa termina con ganancias. Bueno, perdón, para el equilibrio son 98,858 unidades. Entonces, si la empresa está vendiendo en 120,000, quiere decir que efectivamente está por encima del punto de equilibrio. Sí está teniendo utilidades. No viene el caso saber cuál. Pero ya corroboramos la primer premisa del gerente financiero, que estamos vendiendo por encima del punto de equilibrio. Entonces ya estos costos están cubiertos. Entonces, las ventas de esa orden son ganancias, ¿cierto? ¿Verdad? Si ya estamos vendiendo por encima del punto de equilibrio, aceptar una orden especial siempre y cuando tengamos capacidad para ello, incrementa las ganancias. ¿Y por qué sabemos que es cierto? Y si el cliente me está ofreciendo comprarlas a 450 y mi costo variable es de 425, quiere decir que yo tengo un margen favorable de 25 centavos por unidad. Es decir, voy a ganarme 25 centavos por cada una por las 50,000 unidades. Entonces, el que tiene la razón es el gerente de finanzas. Claro, con ese punto. ¿No tenemos ahí alguna duda? Sí, profe, todo bien. ¿Verdad? Entonces, ven que resolvimos el tema. El gerente de finanzas era el que estaba
en lo correcto. Y luego dice, determine qué sucedería a las utilidades de la empresa si ante el éxito del primer pedido, la empresa realiza ventas por el total de su capacidad en dicho mercado a un precio de $4.50, manteniendo los demás costos homogéneos. Es decir, como puede empezar a vender 200.000 unidades, ¿verdad? Que ahí el ejercicio lo decía, la empresa realiza ventas por el total de su capacidad. ¿Cuánto es el total de la capacidad según los datos del ejercicio? $200.000. Entonces, en el punto 2, donde vendemos todo a $4.50, 200.000 unidades por $4.50, $900.000. Los 4.25 por los 200.000 unidades, 850. Entonces, eso nos arroja un margen de contribución de 50.000. Pero y no me alcanza eso para cubrir mis costos fijos. Entonces termino con pérdida, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo puse ahí a forma de comentario breve. Vender a 4.50 volvería ruinosa la operación de la empresa. ¿Saben qué significa esa palabra, ruinosa? No, profe, yo hasta ahorita la escucho. Que no cubre ni los costos, ¿verdad? De hecho, en la ley dice que, digamos, por ejemplo, que el Estado no puede contratar una oferta ni ruinosa ni onerosa, ¿verdad? Eso es como decir que sabiendo que con lo que sea con la empresa, ¿verdad? Póngale de limpieza, vigilancia o constructora, ¿verdad? Que con lo que me está cobrando, con lo que nos está cobrando, no saca ni para las planillas, ¿verdad? Porque puede pasar, ¿verdad? A veces los errores involuntarios, ¿verdad? Que cuando yo estaba recién llegado, me acuerdo, pasó con una licitación, ¿verdad? Que el presupuesto era bastante considerable, eran como 900 millones de colones, ¿verdad? Y estaban las ofertas, las 5 ofertas que se recibieron estaban como entre 800 y 1.000, ¿verdad? Entonces, dice usted si dice uno, como que el que hizo el presupuesto algo sabe, ¿verdad? Porque está bastante atinado, ¿verdad? Está dentro de rango. Y la gente del área de contratos tiene que hacer una revisión, ¿verdad? Hay unas herramientas que ellos tienen, unos formularios que se llena el contratista interesado para verificar el precio. Y a una empresa le daba 400, ¿verdad? ¿Y qué fue? Que la empresa omitió el costo de unos equipamientos que tenían un rubro bastante, bastante considerable dentro de la construcción. Entonces yo no puedo llegar a decir, este es el de 400, ese es el más barato, que me lo construya él, porque yo ya de entrada sé que no está sacando ni para el equipamiento. De hecho, la misma constructora, después de que se hizo la apertura, mandó una carta diciendo, yo me retiro de la licitación porque con lo que cobré por un error involuntario, omití el costo de equipos, no voy a sacar ni para las planillas. Entonces, eso es cuando me hablan de una oferta ruinosa, es eso, que no cubre los costos asociados a su bien o servicio. Y está el antónimo, ¿verdad? Onerosa, que más bien es que voy a pagar caprichos, ¿verdad? Que el producto vale entre 100 y 120 y si lo quiero comprar el que me lo venda a 180. O sea, solo porque sí. Entonces son los dos
los dos polos del mercado. ¿Verdad? Con lo que voy a cobrar ni siquiera cubro los costos. Y ese era en resumidas cuentas el examen. No sé si tenemos alguna duda. De mi parte no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ya no le cambié el encabezado. Entonces, vamos a ver ahora en esta segunda parte del curso, ¿verdad? Ya vimos que en este primer tercio vimos decisiones que se pueden tomar, ¿verdad? A partir de la contabilidad de costos, ¿verdad? A grandes rasgos, seguir produciendo, darle a un tercero mi producción, quitar un producto o cambiarlo, una orden especial, ¿verdad? O cómo conformo yo un portafolio de productos a partir de una demanda y teniendo el recurso limitado, ¿verdad? Es con lo que yo tengo que jugar, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en esta segunda parte vamos a ver filosofías de costos que nos permiten reclasificar la información, ¿verdad? Entonces una de estas va a ser el costeo basado en actividades. ¿Verdad? ¿Y qué es el costeo basado en actividades? Un sistema que asigna costos a las actividades, ¿verdad? En cómo se usan los recursos y los objetos de costeo con base en cómo estos usan las actividades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Verdad? ¿Qué nos decía el curso de costos 1? ¿Cómo distribuimos el costo indirecto? ¿Cómo se distribuyen los costos indirectos según el curso de costos 1? Sobre una base, ¿verdad? Que se determinaba, que podía ser volumen de producción, horas máquina, horas hombre, costo de materiales o costo de mano de obra. Y vamos a ver con el siguiente caso hipotético, dice.
Una empresa decide distribuir su gasto de electricidad de planta conforme al volumen de producción que se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, dice que la empresa fabricó 600.000 unidades, ¿verdad? Me dicen cuánto se produjo de A, B y C y me da la distribución. Haciéndolo por volumen. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Les parece bien esta distribución del costo indirecto o habrá otra forma mejor de distribuir el gasto? Dice que es la electricidad de la planta, en que irá la factura eléctrica de la fábrica. Pues les cambio la pregunta. Mientras más yo utilice ¿qué relación hay, por ejemplo, entre las horas de sueño que yo tenga al día con las horas que pase la ducha abierta en uso? ¿Hay alguna relación entre esos dos hechos? En que me sube la electricidad por la ducha con las horas que se duermen en la casa. Por la Sí, hucha no, sí. pero por... Ajá, exacto. Sí, ¿verdad? Entonces yo decir que la luz me subió porque estoy durmiendo más, no tiene como esa relación, ¿verdad? Causa-efecto. Entonces vamos a ver que esa es básicamente la ciencia del costeo por actividades, ¿verdad? Que yo voy a poder separar los costos indirectos, ¿verdad? Por decirlo así, como por familias, ¿verdad? Porque puede ser que varios costos dependan de ese mismo generador. Eso es algo que ahorita vamos a ver a detalle. Entonces vean esta otra distribución que también se le puede hacer al costo de la electricidad. Si se considerara el tiempo de producción, se obtiene la siguiente distribución. Entonces vamos a ver las filminas. Vean que el producto A que me absorbía es el 25% de la producción. Entonces le estábamos asignando en proporción, ¿verdad? Pero vea que en horas máquina apenas me gasta el 12% del costo. Entonces vean que solo le voy a asignar 750.000. Y cuando lo estaba haciendo sobre el volumen, le estaba asignando el doble. Y vean el producto B, que es el de mayor volumen. Y uno dice, sí, mientras más volumen, más gasto de corriente. Pero si lo comparamos, al final el que más horas máquina me consume es el C. Entonces vean que es el final el que yo le asigno mayor costo indirecto, pero sin alterarme el total. Entonces vean que ya con esto se me plantea una disyuntiva, ¿verdad? De que cómo distribuyo mis costos indirectos para que sean lo más confiables, ¿verdad? Que saber de la fiabilidad con la que yo estoy midiendo. ¿Verdad? Entonces, vean que es igual, es el mismo costo, pero lo que me cambia es
la distribución. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda. Profe, esa proporción uno se la puede asignar. Sí, digamos, acá yo lo estoy dando para efectos del ejercicio, ya en la práctica, y vamos a ver cuando veamos lo que es el concepto de inductor de costos o generador de costo, ¿verdad? Y yo en la práctica lo voy a poder determinar, ¿verdad? Tal vez con colaboración del área de ingeniería, ¿verdad? De cuántos montajes se hicieron en la línea, ¿verdad? O cuántos, según el tipo de indicador. Ahorita eso es algo que vamos a ver, ¿verdad? Yo acá lo hice para efectos del ejercicio, para ilustrativos, de que según la base de distribución, así iba a ir la asignación de costos indirectos a la producción. Entonces, profe, el porcentaje de asignación va a ser de acuerdo, por decirlo así, el ejercicio. Correcto, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver que el costeo por actividades me viene a romper ese molde, ¿verdad? De decir, no, deje de costear a bulto y póngase a estudiar, ¿verdad? Por decirlo de una forma bonita, en términos corporativos, estudie cuántos recursos está usted consumiendo en la producción, ¿verdad? ¿Verdad? Que eso es parte también del éxito de las empresas. Conocer los costos, ¿verdad? Esos recursos que les está consumiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Que por ahí yo les ponía el ejemplo, digamos que ahora que lo conozco porque me he puesto de curioso ahí a ver a mi esposa trabajando en su negocio. Uno ve los galletones esos de abuelitos navideños, o sea, ya decorados, muy bonitos y todo, pero desde el punto de vista operativo, lo que se tarda en hacer al señor y la señora Claus, de las galletas y pequeñitas saca uno 2 docenas en el mismo rato, ¿verdad? Entonces, es eso, es saber cuánto el costo de mis, de mis recursos, ¿verdad? Y con esas 2 docenas, en cuanto a ingresos se refiere, es casi el triple de lo que me pueden generar los dos. No, el triple, no, digamos que un poco más del doble de lo que me generan el señor y la señora Claus, y trabajando al mismo rato. Entonces, lo que hemos venido siempre hablando, el uso, la eficiencia del recurso, hay que tenerla identificada. Entonces, a grandes rasgos, ya no me voy a extender mucho en la teoría. ¿Y qué dicen los sistemas de costos basados en volumen? Dice que no llevan un correcto señalamiento de gastos indirectos de fabricación, así como los de operación y venta, ¿verdad? Entonces, eso lo anterior lo dificulta la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dentro de 15 días, que no, tal vez la otra semana que veamos contabilidad por áreas de responsabilidad, ¿verdad? Cuando me dicen eso, de que el sistema de costos basado en volumen, ¿verdad? No sé si alguna vez han escuchado el término centro de costos o commodities, como le dicen también en algún tipo, en otras empresas. ¿Saben qué es un centro de costos? Y básicamente un centro de costos es, por decirlo así, es
el dueño del gasto, ¿verdad? Porque veámoslo ya en una empresa grande, debidamente estructurada y hasta con sucursales. ¿Cómo diferencio yo el salario de la sucursal de Tibás con la sucursal de Coronado? Si mi sistema contable no está bien diseñado y no puedo identificar eso, simplemente voy a ver un rubro de gasto por salario enorme, ¿verdad? En función de la cantidad de sucursales que se tengan, ¿verdad? Entonces, dentro de ese centro de costo, ¿verdad? Cuando dice que el sistema de costos basados no lleva un señalamiento correcto de gastos, ¿verdad? Hace poco me tocó ver un caso de unos proyectos en desarrollo, que igual está la unidad ejecutora, ¿verdad? La unidad de trabajo y tiene su director, sus colaboradores administrativos y tiene la gente asignada a los proyectos. Entonces, me pidieron ver un tema de costos y yo empiezo a ver y yo, por costeo, por costos directos, uno dice, sí, mira, hacerlo en este producto, ¿verdad? Para decirlo en términos genéricos, no importa si yo lo hago en Guanacaste o en Limón, los costos directos son los mismos. Lo que difiere es mínimo porque tal vez era un metro más grande, ¿verdad? El tamaño de la construcción, 1 o 2 metros, pero usted lo ve ya en términos proporcionales y uno dice, sí, el costo por metro es creíble. Pero donde yo le agregué, le revisaba los costos indirectos y yo le conversaba a mi director, ¿verdad? Que teníamos que meternos con la parte de costeo, porque me parecía inconcebible que de un desarrollo de infraestructura el 58% fuera costo indirecto, ¿verdad? Y sobre esto mismo, ¿verdad? Sobre este mismo tema del uso de recursos, porque yo le decía ahí es que la parte administrativa, dije yo, ellos están repartidos como entre 4 o 5 tareas, ¿verdad? Entonces deberíamos de buscar una forma de asignar un costo a cada tarea y que es lo que es el trabajo propiamente en proyectos y sea la parte proporcional, ¿verdad? Porque ahorita creo hay una métrica ahí y al final está absorbiendo como el 80% de los costos indirectos repartido entre los proyectos en ejecución, ¿verdad? Entonces eso, y me decía el jefe de la unidad, me dice, no, es que dice yo mejor, dice, aquí tenemos que revisar el costeo, dice, ¿verdad? Porque eso fue que alguien lo puso y no, entre tantas cosas a veces no se le da la importancia. Entonces, y eso lo fijó la dirección financiera, ¿verdad? La casa matriz, por decirlo en términos sencillos. Es- esa fue la forma y nunca nadie se cuestionó eso. Entonces, ese es como el pequeño defecto de ese sistema basado en volumen. Y como todo, ¿verdad? Como todos los sistemas de costeo en una empresa dan señales, ¿verdad? Ya por ahí habíamos hablado que era como un paciente enfermo, ¿verdad? Que los problemas de rentabilidad de la empresa podían venir del sistema de costeo o de temas de fraude y error, pero que ya eso le compete a la auditoría, el estudio. ¿Verdad? De hecho, ¿quién está dando auditoría 1? Alguien me había dicho que estaba dando auditoría 1 de ustedes. ¿Quién está ahorita dando el curso? Yo lo estoy llevando, profe, ahorita, pero ya le digo el nombre de la profe, es que se me olvida. Profe, yo lo llevo con Leila. Leila. Oh, yo creo que yo también. Creo que se llama así. De hecho, creo que somos compañeros. Ah, sí, están juntitos. Ah, sí. Ah, Leila, sí, no, antes estaba, pensé que era don Gonzalo, pero creo que don Gonzalo está con la auditoría de la 2, ¿verdad? Entonces, tanto de Leila como de don Gonzalo, ellos son los que les van a enseñar muchas de esas cosas. Pero desde el punto de vista de costos, vamos a ver que hay las señales de que el sistema de costos es ineficiente, que no se logra explicar el margen de utilidad, ¿verdad?
de un producto, ¿verdad? O que los gerentes desean eliminar productos que el sistema reporta con buen rendimiento, o al revés, ¿verdad? Que el sistema de contabilidad dice que el sistema es de que el producto no es rentable y resulta que sí, como vimos con aquellos maletines, ¿verdad? Que nos generaban $1 millón de margen de contribución. Otro síntoma es que dice la mezcla de productos redituables no genera aumentos de utilidad, ¿verdad? Que entonces, que no importa si, ¿verdad? Cuánto venda, si es del producto estrella, la vaca o el perro, no me cambian las utilidades, o más bien me pueden hasta bajar. Y también, ¿verdad? Desde la competencia nos puede decir, dar alguna señal de que nuestro sistema de costeo anda mal. ¿Por qué? Porque la competencia fija precios muy bajos a sus productos de alto volumen. Eso es como cuando usted dice y suave un toque. O sea, si yo me pongo a vender a ese precio, mejor pongo un candado, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque mi contabilidad dice que este producto cuesta 10 y la competencia lo está vendiendo a 7, ¿verdad? Partiendo del hecho de que todo está en regla, ¿verdad? De que no hay alguna práctica de comercio desleal de por medio, ¿verdad? El famoso dumping. ¿Saben qué es el dumping? No, profe. Es cuando una empresa se introduce a un mercado y aprovechando de que tiene capital que le respalda, empieza a vender por debajo de los para quitar a la competencia. Entonces eso es como parte del presupuesto, ¿verdad? Pierdo ahorita y lo recupero cuando yo ya sea el monopolio, ¿verdad? Entonces es eso, es vender por debajo de los costos de la producción. Entonces esa es otra señal. Entonces, mira, mis competidores están vendiendo este producto a 7 y no, yo si no lo vendo a 14 y para ganarme un poquito, para no salir, para decir que le puse utilidad, porque fabricarlo me cuesta 10, ¿verdad? Igual con el tema de los precios, que frecuentemente, y no importa si yo subo, y como que no hay una relación, ¿verdad? Yo subo el precio y igual volví a perder, ¿verdad? O al revés, que los clientes no disminuyen cuando el precio aumenta, pero esto es más que todo también cuando la demanda es inelástica, ¿verdad? Si me tengo que ir a comprar el tratamiento para el X padecimiento que me mandó el doctor y en la farmacia donde siempre, ¿verdad? Y me dicen, ya el producto no vale 15,000, vale 25,000 y que toca pagar, ¿verdad? A veces pasa con algún tipo de productos o de materias primas que no, los clientes no cambian, aunque el precio suba y por ahí también puede haber señales ¿verdad? De un mal costeo. Ya para ir cerrando, cuando hay grandes variaciones de costos, cuando el sistema tiene cierta dificultad para darme respuestas sobre costos, cuando el personal contable me emplea mucho tiempo en estudios especiales, ¿verdad? Debería de ser más sencillo, o tendencias a mayores tasas de fabricación, ¿verdad? Que siempre andamos ajustando ahí las tasas. Y vamos ahora sí a ponerle número a esto, en este rato que nos queda. ¿Sobre qué se fundamenta el costeo por actividades?
y la materia prima y la mano de obra. Y ya sabemos que son muy fáciles de identificar, ¿verdad? En una mueblería, el carpintero llegó de 7 a 10, ¿verdad? Hizo mesas, a las 11 se puso a hacer algún mantenimiento, a limpiar el taller, se fue a almorzar y de 1 a 4 se dedicó a hacer sillones. O sea, fácilmente identificamos las tareas que hizo el carpintero. Pero hay una serie de costos, ¿verdad? Que en este caso los costos indirectos no son tan fáciles de identificar ¿verdad? Como son los costos indirectos y que actualmente ocupan el centro de la discusión, ¿verdad? Si se incluyen o no en los costos de producción. Y como ya les decía, en el costeo tradicional, los TIF los asignamos en una medida de volumen, ¿verdad? Lo que nos genera un riesgo. Pero vamos a ver cómo funciona el costeo por actividades o CBA, ¿verdad? Por sus siglas, o ABC por las siglas en inglés. Dice que el costeo por actividades primero acumula los costos de la actividad en una organización. Ahorita vamos a ver cómo se come esto. Y luego los aplica los productos o servicios, ¿verdad? El objetivo consiste en controlar o vigilar los costos de cada producto, ¿verdad? Tomemos el ejemplo sencillo, un hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales, hasta los privados, tienen una sección de medicina general? ¿Qué es más barato? ¿Un médico general para diagnosticar a pacientes con gripes y colitis y demás, o poner al neurólogo que también es médico general y luego se especializó? Y por eso, ¿verdad? Básicamente esa es la razón de que la empresa lleve los, los cobre por la especialidad a la que uno consulta, ¿verdad? Porque no es el mismo el costo de un especialista que de un médico general, ¿verdad? Eventualmente puede que haya que ponerle un recargo a alguno de los especialistas porque falta un doctor, qué sé yo, pero ya eso es más desde el punto de vista de estrategia y mercadeo. Pero desde el punto de vista costo eso no es viable, ¿verdad? Sale muy caro. ¿Y qué persigue? El costeo por actividades. Y medir y luego asignar el costo a los recursos que utilizan las actividades que dan soporte a la producción. ¿Y por qué es todo importante esto? Porque al final mis productos me consumen actividades. Las actividades consumen recursos y principalmente, y por último y no menos importante, tras de que el recurso es limitado, tiene un costo, ¿verdad? Entonces, si se conoce el costo y la eficiencia con que se utiliza cada una de las actividades y recursos, ¿verdad? Se permite un mejor análisis para determinar la atracción de los clientes y productos, ¿verdad? Y en eso la parte de ingeniería es muy buena, en lo que son las fábricas, ¿verdad? Con todas estas metodologías que ellos tienen, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que hace una empresa que produce, por ejemplo, zapatos, ¿verdad? Calzado
Pongamos el ejemplo de calzado para damas. ¿Ustedes creen que la empresa hace, voy a hacer 100 zapatos blancos? Ah, voy a parar las máquinas, voy a limpiarlas y hacer 100 zapatos negros, 100 rojos. Ay, voy a hacer 200 negros más. ¿Ustedes creen que una fábrica se permita ese menudeo de producción? La empresa funciona por montajes, ¿verdad? De hecho, ustedes muchas veces van a escuchar a los ingenieros, si la vida los lleva a una planta, que el ingeniero dice, por tan poco volumen yo no voy a parar la línea, ¿verdad? Porque tal vez estamos ahí en un producto y llega a ventas y dices, ocupamos tanto y tal vez no tenemos en el suficiente inventario. Y producción dice, no, señores, ¿por qué? Porque entre montaje y montaje paro operarios, ¿verdad? Entonces hay un costo, que si bien es cierto, y el costo es fijo, el personal de mantenimiento, estoy usando ese recurso para recalibrar las máquinas, ¿verdad? Porque a veces según el tipo de producción hay que hacer limpiezas, volver a calibrar y volver a calibrar y por un volumen muy, muy pequeño. El costeo también me permite tomar decisiones e implantar estrategias. Y lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Que cada problema es diferente según el método de costeo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? De mi parte no, profe. Entonces vamos a verlo ya desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la actividad consume recursos. El producto me consume actividades. Entonces, yo primero voy a costear la actividad para luego costear el producto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que toda la lista de mis costos fijos, yo la puedo segregar, ¿verdad? Y esos costos van a estar asociados a lo que se conoce un generador de costos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un generador de costos? Una medida cuantitativa de lo que se invierte de un determinado recurso en una actividad. Por ejemplo, en un área de contabilidad, el número de transacciones, ¿verdad? O en una tesorería. En control de calidad, ese generador de costos puede ser el número de inspecciones, ¿verdad? Que es lo que revisa control de calidad. ¿Verdad? Mientras que, como ya hemos dicho, el costeo por volumen parte de los conceptos básicos de la contabilidad financiera, hasta que solo lo relacionado con el producto va al costo por unidad. Mientras que desde el punto de vista de costeo por actividades, se reconocen los costos atribuibles a la producción del bien, ¿verdad? Eliminando la división entre costo de producto y costo del periodo, ¿verdad? Entonces, un costeo por actividades sí nos va a hacer ¿verdad? No hace esa diferenciación. Entonces, todo empieza, ¿verdad? Dentro de lo que es la mecánica, ¿verdad? Tenemos que identificar las actividades. ¿Y qué es una actividad? Es un trabajo
que se efectúa en un proceso dentro de la organización y que puede ser desarrollado por una persona o máquina y con la condición especial de que tiene que haber un resultado, ¿verdad? Se le tiene que entregar un insumo a alguien. Y las actividades requieren observaciones para identificar, ¿verdad? Los recursos, el tiempo, así como los beneficiarios del producto. Entonces, dentro de esos factores del proceso productivo es que el producto, ¿verdad? El resultado de esa actividad debe generar un producto identificable y que debe absorber una porción importante de tiempo de una persona por lo menos. Y se correlacionan, ¿verdad? Por medio de ese costo generador de costos. Y dice que se recomienda agruparlas por conjunto de costos homogéneos, ¿verdad? Entonces vamos a verlo ahora sí, con un caso práctico, ¿verdad? Que dice así. ¿Verdad? La empresa fundidora del Este realiza la producción de láminas de acero con diferentes especificaciones. En su portafolio constan 3 productos, A1, B2 y C3. A continuación se presentan los costos y requerimientos de mano de obra y costos indirectos. ¿Verdad? Entonces vienen los materiales que requiere el producto, mano de obra, el costo de mano de obra. Me hablan de costos indirectos de fabricación, depreciación y electricidad. El ejercicio me lo resume a dos tipos de costo indirecto. Me hablan de una demanda por año de cada uno de los productos y las horas máquinas requeridas. Y dice así el ejercicio. Punto 1. Determine el costo considerando que los CIF se distribuyen sobre el volumen de producción. Y la empresa vende los productos con un margen de ganancia del 30% sobre el costo. Y el punto 2. ¿Verdad? Que en el punto 1 me dice que distribuya el CIF sobre el volumen, ¿verdad? Y que de ese costo le agrega un 30% de ganancia y que ese es el precio que le da la empresa. Y por aparte dice en el punto 2, determine el costo considerando que los CIF se distribuyen sobre las horas máquina y la empresa vende los productos con un margen de ganancia del 30% sobre el costo. ¿Verdad? De hecho, voy a hacer una leve pausa por acá para 2 comerciales. Sé que el cronograma, ¿verdad? Estaba presupuestado para que el día de hoy tuviéramos una actividad, ¿verdad? Que era la presentación de los casos, pero y con ese pequeño castigo de 1 hora por semana que nos impusieron, ¿verdad? Lo vamos a dejar para semana 9. Entonces, bueno, y no está Carlos, no sé por qué no me escribió. Entonces, porque en teoría vamos a tener que dividirnos, quedar un grupo de 3 y los otros 2 en un grupo por aparte, ¿verdad? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, ¿verdad? Para que lo vayan pensando y ahorita al final de la clase me indiquen con quién van a trabajar, ¿verdad? Yo les voy a asignar un caso, ¿verdad? Parecidos a estos de los que vimos del primer examen. Yo les voy a subir como un ejemplo de lo que quiero ver de trabajo escrito.
y van a preparar una pequeña exposición y como es un solo caso, no deberían de tardar más de 10 minutos, en la que espero poder contar con profesores de la escuela, por lo menos uno, ¿verdad? Para que ustedes vayan teniendo ese primer acercamiento a lo que es una defensa de tesis. Y una persona que toma decisiones y no cuestiona va a tener muchos problemas en su vida profesional. Entonces, dentro de la misma dinámica, el grupo, ¿verdad? Le va a hacer preguntas del caso, ¿verdad? No es así, solo hago mi caso y vengo y expongo, no, sino que van a tener que, como gusten, ya sea resolverlo o por lo menos hacer como un esquema de análisis, decir, aquí en este caso hay que considerar A, B y C, ¿verdad? Y si ya ustedes ven que el grupo que está exponiendo omitió algo al respecto y les pueden plantear la pregunta, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan por ahí pensando, entonces los presentaríamos dentro de 15 días. Y por ahí también les dejé en el campus, que de hecho estas diapositivas son dentro de esta misma charla que yo hace como un año compartí clases con una clase, ¿verdad? No fue el semestre completo, sino una pequeña charla de este tema con la Universidad Internacional del Ecuador, donde estuvimos ahí viendo este caso que de hecho es tomado de la Universidad de Harvard. De ahí vienen los créditos respectivos. Entonces yo les voy a dejar la solución del caso y les voy a dejar el video donde desarrollamos el ejercicio. Entonces yo les voy a dejar ahí compartido, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí de referencia, ¿verdad? Y que de hecho ya esto es un caso de la vida real, ¿verdad? Donde la empresa igual estaba teniendo problemas de rentabilidad por un mal sistema de costeo, ¿verdad? Vean que ahí empieza la introducción diciendo que por bajarle los precios a las bombas, están teniendo antes de impuestos un margen del 3%, cuando siempre habían manejado un 10%. ¿Verdad? Y ahí va contando toda la historia del caso. Entonces yo por ahí les voy a dejar compartido el material, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan ahí con respecto al trabajo, ¿verdad? Para que lo vayamos pensando. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ninguna, profe, de mi parte. Tenemos el caso introductorio. Y el archivo se llamaba
Ok, entonces teníamos el ejercicio ahí, ¿verdad? Y el punto 1, nos hablaban de 3 productos, nos dan una serie de costos y el punto 1 nos dice la base CIF es el volumen de producción y que el margen de utilidad es igual a costo más 30 30%. Entonces, tenemos los 3 productos, el total de materiales, tenemos el total de materiales, ¿verdad? Tenemos la mano de obra, ¿verdad? Que vamos a costear la mano de obra, costo de mano de obra son 100,000, total horas, 40,000. Si hacemos la división, ¿verdad? Nos damos cuenta que el costo de mano de obra directa me sale a 2.50 la hora. ¿Verdad? Entonces igual, para asignar la mano de obra y muy sencillo. ¿Verdad? Ya tengo las horas que requiere el producto y tengo alguien podría decir, profe, pero aquí le falta gente. Y no, en este caso la empresa está con capacidad ociosa, ¿verdad? Porque tiene 25,000 de mano de obra sin utilizar. Y el costo indirecto, ¿verdad? Nos dice que la base de distribución es sobre el volumen de producción. Entonces, ¿cómo distribuimos el total? Sí, y sería la depreciación más la electricidad, ¿cierto? $280,000. El volumen de producción, ya lo tenemos acá estimado, que es la sumatoria de estos 3. La tasa de aplicación
la tasa de aplicación, ¿verdad? En un ejercicio de costos 1. Por unidad de producción. Entonces tenemos la cantidad por la tasa de aplicación. Y ahí tenemos ya el CIF distribuido. Total de costo de producción. Calculamos el costo unitario. Y este es el precio, ¿verdad? Entonces el que la empresa debería vender esos productos partiendo de esa base, que es el volumen de producción, ¿verdad? Hasta aquí eso es un ejercicio de contabilidad de costos 1. No sé si tenemos por ahí alguna duda. ¿Dudas? Con este caso pequeñito vamos a ver eso que dice ahí, que me hablan de una separación. Lo que me están explicando es el costeo basado en actividades. Y vean lo que me indican. Considerando que los SIF se distribuyen sobre las horas máquina, y la empresa vende los productos, ¿verdad? Con un margen de ganancia del 30%. Entonces, vean que en este caso, bueno, no me dice si la depreciación es del edificio o de los equipos, ¿verdad? O todo en su conjunto. Pero veámoslo bajo esta lógica. ¿Con qué estaríamos relacionados estos dos costos fijos, depreciación y electricidad? ¿Con el volumen de producción o con las horas máquina trabajadas? ¿Puedes repetir Con la las pregunta, horas profe? máquinas, profe. Con las horas máquina.
¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y acá ya calculamos esto. Y ahora vamos con lo que es el CIF, ¿verdad? ¿Verdad? La distribución del CIF con las horas máquinas y tenemos igual el CIF total. Ese ya lo habíamos calculado por acá, son 280.000. Horas máquina, tasa CIF, 4 $4, ¿verdad? Por hora máquina. $4 por hora máquina. Entonces, igual vamos a distribuirlo a la producción. Entonces, igual, ¿verdad? Repitiendo el ejercicio de la tasa CIF, ¿verdad? Para saber cuántas horas estoy utilizando en cada producto y a qué resultado me va a llevar. Entonces, saben que tengo acá los precios bajo cada una de las metodologías. Entonces, vean la diferencia. Vean cómo a partir, ¿verdad? Y estamos haciéndolo con un ejercicio sencillito. Con un ejercicio sencillo donde solo hay una categoría de costos, que son las horas máquina, de un generador de costos, y vea cómo, según la metodología que la empresa utilice, va a vender el producto a 24 a 17. Y vea que en ambas está ganando un 30% sobre el costo. Entonces, ¿cuál es el precio más conveniente para la empresa? El costeo tradicional. El
costeo tradicional, pero ese tiene un sesgo porque no sé cuántos son los verdaderos recursos. Entonces, ve lo que decía el ejercicio del uso de los recursos que consume el producto, porque está bien, usted se puede casar con el de 24, pero ¿qué pasa si llega un competidor y empieza a vender a 20 y está utilizando esta metodología? O le cambio la pregunta, ¿cuál precio está mejor fundamentado? Entonces el CBA. Correcto, es correcto, ¿verdad? El precio a las decisiones se van a fundamentar con ¿verdad? Entonces, vean que como una política ahora o un sistema de costeo influye directamente en la decisión, ¿verdad? En la forma de distribuir los costos. Por eso era que les decía que ese era uno de los síntomas. Cuando la competencia baja los precios y uno dice, pero ¿cómo le hacen? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacen para llegar a esos precios? Esos precios jamás van a salir. Y si salen, ¿verdad? Y resulta que la empresa le va bien y prospera, ¿verdad? Vendiendo a ese precio, porque el costo está bien hecho. ¿Verdad? Y se los pongo con este ejemplo, ¿verdad? Presupuesto, ¿verdad? Por hacer un ejemplo sencillo. Hay que cambiar las tuberías de Guadalupe. Son 10 kilómetros. Se va a intervenir un primer tramo de 10 kilómetros. Llega una empresa y me dice, sí, claro, yo le voy a cobrar salarios, 50 millones, 20 millones. Y la empresa llegó
presupuesto de la empresa 2 me dice 5 operarios. Las 5 operarios. $20,000 por día. ¿Verdad? Y me dice 180 días de trabajo. Entonces 20,000 por 5 por 180. Ahí están los salarios. Alquiler de equipos. $25. Bueno, la empresa llega y dice, me cobra costo por metro. ¿Verdad? Entonces, la empresa llega y me hace esta proyección, que va a avanzar 100 metros, 100 metros, ¿verdad? 100 metros diarios en 100 días de trabajo. Y con eso me instala los 10 kilómetros de tubería, entonces me cobra 5,400 el metro. Y la otra empresa solo llegó y me presentó esto, y que me va a cobrar tras de eso más caro. Y resulta que en mi área de ingeniería dice, el diseñador de las obras dice, sí, pues, más bien están siendo muy discretos porque fácilmente instalan 150 metros diarios de tubería. ¿Cuál está mejor sustentado? El que llegó y me dijo con cuánta gente lo iba a hacer, y que me dijo que iba a poner 100 metros diarios, o este que nada más me presentó así a bulto el presupuesto. El que está ¿Cuál? más detallado. Correcto, ¿verdad? Este está, ¿verdad? Está diciendo, sí, yo le voy a llevar 5 operarios, los equipos, igual voy a pagar viáticos, voy a gastar combustible. Y avanzándole a 100 metros diarios de tubería instalada, en 100 días le entrego el trabajo, ¿verdad? Y tal vez partamos de que es el plazo, está dentro del plazo esperado, ¿verdad? Que nos están dando 5 meses para entregar los trabajos, entonces sí, 100 días está dentro del rango, ¿verdad? Pero vea cómo
Y tras de eso llega el especialista, el que diseñó las obras, y dice, no, no, hombre, más bien esta constructora está siendo muy discreta, porque fácil meten 150 metros de tubería por día, ¿verdad? Quién sabe, algo valoraron en sitio, ¿verdad? Y ya tal vez el diseñador emite algún juicio de valor, decir, sí, esta misma constructora ya nos trabajó en tal lado y ahí que es similar la del tipo de suelo y demás, y van un poco más rápido. Debe ser que se están curando en salud con algo. Entonces, ven, esa es la esencia del costeo por actividades, ¿verdad? El uso de los recursos, ¿verdad? De los recursos consumidos por las actividades. ¿Verdad? Entonces, básicamente a grandes rasgos esta era la pequeña introducción que les traía del costeo por actividades. No sé si nos queda por ahí alguna duda. Igual la otra semana profundizamos con ya un ejemplo un poco más elaborado. De hecho, vamos a tomar por ahí una empresa de servicios, porque como les he dicho, esto no es excluyente, ¿verdad? El tema de costos aplica a todo tipo de organización. Entonces vamos a ver con el caso de un hospital, ¿verdad? Y hasta con un ejemplo hasta lógico. ¿Será el mismo costo que genere yo como paciente que nada más voy por un control de rutina, hacerme una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Porque voy a empezar a practicar carrera a larga distancia, entonces quiero ver cómo estoy del corazón, entré por mis propios medios, el cardiólogo me vio, duró la prueba 25, 30 minutos y me devolví. ¿Será ese el mismo costo de atención que el de un paciente ya con algo más complicado y que requiera oxígeno y demás? ¿Serán los mismos costos de atención? Por supuesto que no, ¿verdad? Y son necesidades diferentes. Y el otro paciente probablemente ocupa una enfermera que esté ahí con él casi que 24/7, ¿verdad? Por lo grave que está y demás. Entonces, eso vamos a ver cómo una tarifa se ve traducido, ¿verdad? Porque vamos a ver el ejemplo de un hospital donde en teoría le querían cobrar la misma cuota a todos los pacientes y la dirección del hospital dice, no, tiene que haber una diferenciación en función de la condición del paciente y su gravedad. Entonces, pero ya de eso nos ocuparemos la semana que viene. Y chicos, antes de irnos, ¿ya pensaron cómo se van a organizar para el trabajo? Profe, anteriormente Justin y yo le habíamos comentado que queríamos unirnos, Ok, ¿verdad? ok, Eh, perfecto. Entonces, quedaría Luis y Jennifer en el otro grupo y déjenme hablar con Carlos a ver qué pasó, porque de hecho no me justificó Profe, es que le iba, le iba a agregar también a Jenny si se podía, a Jennifer. No, es que no sé, ¿verdad? Tengo que escribirle a Carlos para ver por qué, ¿verdad? Porque si Carlos me dice, ¿verdad? Porque no sé si fue un chascarrillo o qué le pasó, o no sé, ¿verdad? Porque él estuvo conectado y me hizo una pregunta algo del examen y no lo subió, ¿verdad? No sé si fue que se le fue y hoy no pudo estar o qué sé yo, ¿verdad? No. Entonces, hasta no tener certeza de eso y no puedo, y porque quedar un grupo de tres y 3-1, ¿verdad?
Tampoco somos cuadrilla de la IA. Ok, está bien, profe. Sí, es que estábamos platicándolo, entonces, como usted había mencionado que se podía un grupo de 3, otro de 2, entonces estábamos pensando Jennifer, Justin y yo, pero bueno, en vista del compañero, entonces, usted nos podría informar, entonces. Sí, ya para el miércoles, espero ya para el miércoles. Yo ahorita le escribo a Carlos, ¿verdad? A ver si espero tener respuesta de aquí a mañana y dependiendo de la respuesta, entonces yo ahí les contesto, ¿verdad? Entonces, sí, ok, les autorizo, vamos a quedar de tal forma y ya les subiría los casos. De acuerdo, profe. Gracias. Con gusto, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias.